La mentira y la verdad se están enfrentando a una guerra espiritual. ¿Para qué? ¿Y por qué se está enfrentando la mentira y la verdad? ¿Por qué se enfrentan ellos dos? ¿Por qué razón están en guerra? Están en guerra para establecer su territorio, para establecer su posición. Ellos están en guerra porque quieren establecer su postura de quién manda, de quién está a cargo. Hay una guerra entre la luz y las tinieblas. Hay una guerra muy fuerte entre lo verdadero y lo falso. La falsedad quiere reinar sobre la verdad. Las tinieblas están luchando por arropar a la luz. Hay una guerra para poder descifrar lo que es el verdadero amor y lo que es la apariencia. La apariencia aplasta en tantas ocasiones a lo que es el verdadero amor y no se sabe realmente quiénes son los que aman de verdad. Hay una guerra entre la maldición y la bendición. Los dos se enfrentan en una guerra tan terrible, donde en una ocasión Dios tuvo que enviar a su ángel para que Balaam no maldijera al pueblo de Israel, pues el falso profeta lo habían comprado para maldecir al pueblo de Dios. Hay una guerra satánica entre lo que es bendecir a un país y lo que es maldecirlo. Las maldiciones del infierno están atacando terriblemente a Puerto Rico. Profecías que vienen de hombres llamados cristianos para tratar de que el país sea maldecido de una forma o de otra. La bendición, la gente se ha olvidado de bendecir, se ha olvidado de dar bendición a la familia y declarar esta palabra por su boca. Hay una guerra entre la necedad y la sabiduría, una guerra entre lo que es necio y entre lo que es sabio. La sabiduría ha sido corrompida, el hombre ha sido embrutecido, ha seguido las reglas del mundo y no las reglas establecidas en las Sagradas Escrituras. La falta de temor y lo incorrecto se enfrentan. Lo que no es de Dios ni proviene de parte de Dios. El temor ha desaparecido. Ha desaparecido en las casas. Ha desaparecido en los templos. En miles de ellos. La falta de respeto hacia Dios, hacia sus estatutos, hacia sus mandamientos, hacia lo que es Dios. La falta de respeto en el templo. Se le ha faltado el respeto a la presencia del Espíritu Santo, al nombre poderoso de Jesús.
y al nombre poderoso de Jehová Dios de los ejércitos. Lo incorrecto reina en los altares. Ha tomado posesión. La necedad ha tomado posesión en los templos, en las casas. La maldición ha tomado posesión, porque no quiere que reine la bendición de Dios en las casas, en los trabajos y en las iglesias. Lo falso, las tinieblas han tomado postura. Se han puesto fuertes en los territorios donde debe mandar lo espiritual y la verdad. El mundo y lo espiritual se enfrentan. El mundo y lo espiritual se están enfrentando a una batalla grande. Tenemos una iglesia modernizada, mundana, carnal. Lo espiritual ha ido desapareciendo de una forma impresionante, de una forma gigante. Hay una guerra donde el mundo, lo que oró Jesús cuando le pidió a su Padre Dios que no nos quitara del mundo, sino que nos librara de todo mal, y que en el mundo íbamos a tener aflicciones, y que le pidió a Dios que fuéramos librados de las aflicciones, y que en medio de las aflicciones tuviéramos nosotros su gracia y su misericordia. Hoy el mundo, los deseos del mundo, lo que ofrece Satanás, está y ha tomado posición, postura, y se ha hecho cargo de ser dueño de los territorios, templos, barrios, ciudades, casas, lugares de trabajo, empresas residenciales, urbanizaciones. Satanás ha tomado el control de muchos territorios en Puerto Rico, donde las tinieblas reinan. Hay una guerra entre la mentira y la verdad. Se están enfrentando en una batalla, en un campo de guerra, para establecer su territorio, su posición y su postura. Esta guerra es entre la santidad y la impureza. Lo impuro ha querido reinar. El adulterio, la fornicación, la lascivia, la mentira, los celos, los pleitos, las contiendas, la ira, el orgullo, el enojo, la falta de consagración, la falta de la búsqueda de la paz y la santidad ha desaparecido. La gente vive en un espíritu carnal. Viven conforme a los deseos de la carne. Viven de una forma donde están desorganizados, donde no tienen rumbo, van sin dirección. No están programados bajo la vida del espíritu. Por eso la muerte, la enfermedad ha tomado posición y postura en los cuerpos, en las casas, en la familia, en las calles. Templos que están enlutecidos bajo las tinieblas, donde la gente está muriendo de la noche a la mañana. La postura
de Dios, en esa guerra que tienen con los demonios, la segunda plataforma del cielo, donde operan, donde están sus cuarteles, donde están ellos, haciéndole la guerra a la iglesia, al ser humano, para que se pierda, para que sus oraciones no lleguen, sembrando desánimo, sembrando falta de temor, sembrando en los corazones, mi hermano, incredulidad, sembrando en ellos que es, mi hermano, impuro, incorrecto, lo que es falso, lo que es oscuro, lo que son las tinieblas. El enemigo ha tomado el control en tantos lugares donde ahora mismo hay una batalla desde el tercer cielo, ángeles de Dios que descienden por la segunda plataforma, le pasan por el lado a los demonios para llegar en misiones especiales aquí en Puerto Rico y en el mundo entero a gente que oran y vigilan en los montes, en las casas, en los cuartos, en los templos. Hay una guerra espiritual donde hay demonios que se han ubicado en púlpitos en Puerto Rico y han poseído cuerpos de pastores que están llevando el mensaje incorrecto, un mensaje no bíblico, un mensaje de anticristo, un mensaje falso, un mensaje sin postura cristiana, un mensaje en una posición satánica y diabólica que parece real pero no lo es, que parece amoroso pero su corazón está lleno de incredulidad, de maldad, de abominación y de toda cosa mala que usted se pueda imaginar. Los días que nosotros vivimos son días donde no hay unidad. Unidad la que el apóstol Pablo en las epístolas, preso en Roma, le habló en sus últimos días de encarcelamiento rumbo a la muerte. Exhortó a Tito, exhortó a Timoteo, a la iglesia allá en Tesalónica, que era importante mantener la fe y mantener la unidad en el espíritu para poder vencer a los misioneros falsos y a las enseñanzas y herejías de aquellos grupos de judíos que enseñaban todo lo contrario a lo que Jesús estableció, predicó y concerniente a su segunda venida sobre la faz de la tierra y sobre su resurrección. Y por eso es importante que esos mismos demonios que en el Antiguo Testamento atacaron a Israel, que en el Nuevo Testamento atacaron a la Iglesia Apostólica, esos mismos demonios están presentes haciendo su último trabajo en guerra contra Dios, contra la iglesia y contra su venida. Hoy operan en los templos, en las congregaciones, en los púlpitos, en los eventos que se llevan en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y todos esos demonios que vienen de la República dentro de cuerpo de misioneros y pastores y evangelistas paganos, apóstatas, que hoy han tocado altares importantes en Puerto Rico para desenfrenar a una iglesia, a una congregación, a un pueblo débil en la fe. Y por eso es importante oír la voz de Dios, lo que el Espíritu le habla hoy a la iglesia. Satanás, Señor lo reprenda, es mentiroso. El diablo es un embustero. Jehová lo reprenda. Hoy se enfrenta la mentira y la verdad. Se están enfrentando a una guerra espiritual.
para establecer su territorio, su posición y su postura. Hoy lo pentecostal se enfrenta a lo religioso. La iglesia pentecostal que nació del Pentecostés se enfrenta a la religiosidad, se enfrenta a una iglesia pagana, a una iglesia mundana, a una iglesia moderna, a una iglesia carnal, a una iglesia que vive entretenida y conforme a los deseos del mundo. Hoy la iglesia está en una guerra campal entre lo que es la sana doctrina y la mala doctrina. La sana enseñanza que educa y lleva a la iglesia al cielo, y la mala doctrina que educa y enseña a una iglesia a llegar al infierno. Estos son los días que habló Jesús cuando advirtió en Mateo capítulo 24 de los falsos maestros y de los últimos tiempos. Estos son los días cuando en el monte de los olivos, en el verso 4, Jesús tuvo que decirle a los discípulos en aquella gran pregunta: digno, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús tuvo que advertirle, decirle: de cierto os digo, mirad, que nadie que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando leemos esta palabra creemos que son gente que van a venir diciendo que son Cristo. Eso lo hemos tenido, no. Está hablando de gente que van a hablar en su nombre, pero Él no es lo que Él habló. No es ni una cuarta parte de lo que Él es. El diablo, Jehová lo reprenda, se ha metido en el cuerpo de líderes en Puerto Rico, de pastores que están en fraternidades, de líderes que están en concilios, para desviar por completo a una directiva y a una congregación completa al infierno. Hay un liderato corrupto, hay un pastorado desviado, hay un grupo de evangelistas desenfocados, hay un grupo de cantantes que van rumbo al infierno con sus cánticos y alabanza. Hay una iglesia que está practicando para quedarse, como ustedes los oyen, cantando corito, hablando lengua, danzando en la iglesia, pero practican para quedarse y no para ser salvos. Seguimos en breve, la 1:12. Buen provecho a los que están comiendo. Este es su programa, el pronto levantamiento de la iglesia, aquí todos los martes en Faro de Santidad, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, con aquella gente que siempre pagan la última media hora. Ellos son también parte de este ministerio. Señor director, llévatelo y volvemos con ustedes. 690-1028 para el texto, y también para llamar a la emisora y escribir a través del chat.
apostasía. Vamos a hablar qué es apostasía. Apostasía, en el diccionario de Instituto Bíblico, expresa que la apostasía es una acción de rebelarse en contra, de renunciar, de abandonar o de alejarse de lo que uno ha creído. La apostasía es la infidelidad. Infidelidad. La apostasía es rebelión. Es una rebelión. La apostasía es cuando una persona se pone rebelde. Espíritu de rebeldía hacia la verdad. Pastores rebeldes, ministerios rebeldes, cantantes rebeldes que entraron en un espíritu de rebeldía hacia lo que ellos creían. Es una infidelidad religiosa a lo que tú creías en la Sagrada Escritura. Apostasía es una persona que está desechada. Así lo presenta la Sagrada Escritura. Un desechado. Terrible. Los profetas describen la historia de Israel como la historia de alejarse de Dios para ir tras otro Dios. Eso es apostasía. Alejarse del rey para ir tras reyes extraños. Eso es apostasía. Renunciar a Dios. Dejar de temerle. Eso es apostasía. El mensaje básico en las Sagradas Escrituras de Jueces, de Samuel, de Primera de Reyes, es que Israel se alejó de Dios al escoger caminos egoístas en lugar de sus caminos divinos. El mensaje básico en el Antiguo Testamento, los profetas, el libro de Jueces, el libro del profeta Samuel, Primera y Segunda, y Primera y Segunda de Reyes, van dirigidos al pueblo de Israel. Ellos se alejaron de Dios y escogieron caminos egoístas en lugar de los caminos divinos del poderoso Dios. En el Nuevo Testamento, para aquellos que hablan y dicen que esto fue solamente en el Antiguo Testamento, la apostasía, el Nuevo Testamento lo señala, y es la palabra española, se deriva en griego y significa estar lejos de la presencia de Dios. En la Biblia lo presenta. Oiga bien, no se le puede olvidar este estudio jamás en la vida. La Biblia lo presenta como un divorcio. El que es apóstata se ha divorciado de Dios. Se quitó el anillo de compromiso y ahora mismo está divorciado de Dios. Aunque tenga templo, chavo, aunque tenga lugares llenos, es un adúltero en la palabra. Adulteró, se fue con otro Dios que no es el Dios de los ejércitos de Israel. El apóstol Pablo, en Segunda de Tesalonicenses, advierte del alejamiento de la verdadera fe, un espíritu de engaño que se iba a apoderar de la iglesia. El apóstol Pablo, preocupado, escribe inmediatamente bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y advierte en Tesalónica cómo un espíritu de engaño se iba a apoderar de la iglesia. Santo Dios. En Primera de Timoteo, el apóstol Pablo le
escribe a su discípulo Timoteo. Y le escribe de la dicha apostasía en los postreros tiempos. Y le dice que iba a venir y iba a llegar sobre la iglesia un espíritu doctrinal de engaño satánico, que iba a llegar sobre su territorio y tenía que velar. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo que se apartara de aquellos que defienden una doctrina diferente. Se lo advierte, le escribe en la carta y le dice: no te unas con aquellos que defienden una doctrina, una enseñanza que no es la que Cristo estableció en su ministerio. El apóstol Pablo habla y también a la iglesia de Éfeso. Pablo se tuvo que apartar de la sinagoga de Éfeso a causa de la oposición que halló en ese lugar. Se encontró una oposición en Éfeso donde la iglesia se había contaminado y donde se estaba enseñando otro evangelio que no es el que Cristo habló y estableció para poder salvarse. La apostasía, la Biblia la llama que en aquel día del juicio Dios los llamará hacedores de maldad. Aquellos que cantan corito, aquellos que cambiaron lo de Dios para lo mundano, aquellos que vendieron el mensaje por dinero, aquellos que metieron el becerro en el altar como Dios me lo reveló, aquellos que fundaron becerros y pusieron al pueblo a adorar becerros. En esta época, esa gente son desechados. La apostasía se ha debatido ardientemente en cuanto a la enseñanza bíblica y se afirma los eruditos bíblicos, ellos afirman, la gran mayoría de ellos, que los que se desvían jamás han sido salvos y el pueblo peligra en esa posición de perderse. Otros dicen que el pueblo decide salvarse o perderse. Es importante no seguir a hombres. Es importante no seguir a mujeres. Es importante no seguir profetas erróneos. Es importante salir de donde se está en este tiempo y en este momento. Es importante saber los lugares que se pisan. Es importante saber dónde se persevera en esta época. Es importante discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es importante pedirle perdón a Jehová, Dios de los ejércitos, y humillarnos ante el Todopoderoso y no caer en la trampa de Satanás, de la apostasía, y divorciarnos de Jehová, Dios de los ejércitos. Es importante, bien importante, no desviarse de la presencia de Dios. En Primera de Reyes, en el capítulo 11, dice la Biblia en el verso 6 en adelante: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido Jehová Dios 2 veces. Dejaron a Jehová por Astoret, diosa de los sidonios, y por eso el profeta Ahías, silonita, profeta de Dios, tuvo que entrar en acción en medio de un momento de apostasía del hombre más sabio de la tierra. Fue corrompido por la diosa de los sidonios y su sabiduría
fue hecha la necedad más grande de fabricar becerros, imágenes y adorar otra cosa que no fuera Dios. El sabio de los sabios, Salomón, se corrompió. Las mujeres, el dinero, la fama, la sabiduría que Dios le dio, la tiró por tierra. Su final fue triste. La descendencia, hijo de David, se contaminó de forma impresionante para adorar a la diosa de los sidonios. ¿Cuántas diosas no hay en los altares pentecostales en Puerto Rico? ¿Y cuántos becerros no adoran en este país? Dios mío, esto es palabra de Dios. Presencia del Espíritu Santo que se mueve en faro de santidad a los cuatro vientos. Y repito, Jehová reprenda a Satanás. Señor lo reprenda a él y a todos sus becerros y a todos sus demonios que vienen para destruir a la iglesia cristiana en Puerto Rico. Reprendo a Satanás y a la invasión de demonios, de misioneros, evangelistas y profetas que vienen de otros lugares para contaminar la iglesia verdadera del Señor en este tiempo en Puerto Rico. Jehová reprenda a las emisoras cristianas que se han desviado de la verdadera fe y los medios comunicativos que enseñan lo que no es. Jehová reprenda en el nombre de Dios de los ejércitos a aquellos que están poseídos por demonios en lugares altos, llevando la palabra que no es. Identificamos y volvemos con ustedes.